Bendiciones y bienvenidos. En este día vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, acerca de cosas que están pasando hoy en el mundo y también obviamente en Estados Unidos. Un tema en el que tal vez hay diferentes maneras de pensar, diferentes opiniones, pero vamos a verlo a la luz de la palabra. ¿Qué es lo que la Escritura nos enseña acerca de lo que son los illegal aliens, o que es gente que tal vez va a un país como extranjero y que tal vez está ahí ilegalmente? Así, bueno, es el término que se usa, pero vamos a estar viendo esto, puesto que ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos se está viviendo algo en relación a esto, pero también antes de empezar a hablar de esto, quisiera hacer un comentario, porque muchas de las personas, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, se está buscando tener presidentes buenos, presidentes que tal vez sean usados por Dios de una manera o de otra positivamente. Pero si nosotros creemos que el tiempo de la venida del Señor Jesucristo está cerca, no podemos nosotros esperar algo así. ¿Por qué razón? Porque en el tiempo del Apocalipsis, de la revelación que el Padre le dio al Hijo y le enseña lo que va a acontecer en los tiempos finales, la Escritura nos habla de bestias que salen, es decir, de reinos, de cosas que salen, como lo describe Apocalipsis, que dice: vi subir un ser así, una bestia. Y entonces nosotros sabemos que está hablando de los reinos y de los reyes que van a existir en el tiempo final. Pero nosotros debemos de saber que el tiempo final está cercano, la venida de Jesucristo está cercana, y nosotros debemos de saber que entre más cerca está la venida del Señor, peor estarán las cosas. El Señor Jesucristo habló en Mateo 24 y dice: serán aborrecidos, va a haber guerras, va a haber pestes, va a haber terremotos en diferentes lugares, de tal manera que las cosas no van a mejorar, van a empeorar cada vez más, porque la venida del Señor está cerca. Ahora, si nosotros no creemos en la venida del Señor, pues sí podemos aspirar o creer que las cosas se van a mejorar en nuestros países o en todo el mundo, con presidentes diferentes y como usted guste, pero conforme la Escritura acerca de la venida de Cristo, no podemos esperar eso. Las cosas para los hijos de Dios van a empeorar en el sentido de que seremos aborrecidos, de que seremos entregados. Ahora, lo importante es prepararnos para la venida del Señor. Así que eso, que antes de empezar quisiera comentar eso, pero ahora sí vamos a iniciar este tema y vamos a ver lo que la Escritura nos habla acerca de los extranjeros. ¿Qué es un extranjero conforme la Escritura? Porque también en Israel vivieron extranjeros, también en Israel vivieron personas que de alguna manera estaban ahí, pero no eran de Israel. Por ejemplo, Éxodo capítulo 12, verso 43 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después de que lo hubieres circuncidado. Ahora, cuando aquí la Escritura nos habla de este extraño, aquí es una de las fiestas más importantes. De hecho, es una fiesta tan importante porque representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y representa ese sacrificio que Él hizo, ese derramamiento de sangre y ese nuevo pacto que nosotros tenemos en Él. Pero cuando se estableció desde el tiempo de Éxodo, de hecho había gente que vivía con el pueblo de Israel y que eran extraños o extranjeros, y nosotros podemos darnos cuenta de que el extranjero o extraño no podía participar de esta fiesta, al menos que adoptara lo que ahí se hacía con el pueblo, y lo podemos ver aquí. Éxodo capítulo 12 versículo 45 dice: el extranjero y el jornalero, dice otra vez, no comerán de ella. La palabra extranjero es la palabra nejar en el hebreo, que está hablando de un foráneo, está hablando de un extranjero.
pero también se refiere a una persona, obviamente, como el Señor les había dicho a su pueblo Israel: no vas a aprender las costumbres de las naciones, porque obviamente estas costumbres eran malas, eran de adoración, por eso dice aquí paganos, porque adoraban muchos dioses, otros dioses. Entonces por eso se le llamaba así esta palabra, extranjero. Ahora, Dios habló palabras, es decir, ordenanzas que el mismo pueblo debía de seguir en relación a esto, y nosotros lo podemos ver aquí un poco más. Éxodo 12:48 dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisieres celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Y dice, verso 49, la misma ley será para el natural, es decir, para el pueblo de Israel, y para el extranjero que habitare entre vosotros. Ahora, quisiera explicarle un poquito el panorama del que estamos hablando, para que usted me entienda y entendamos lo que la Escritura está diciendo. Ahora, vamos a revisar un poquito, analizar. Dice el Señor, le habla a Israel acerca de la fiesta, una gran fiesta que es de las más importantes para el pueblo de Israel, y les dice: no va a poder comer un extranjero de esto, un extraño de esto. Pero después le dice: si alguno de ellos quiere. Por eso dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar, es decir, si ellos quieren, les dice, entonces todos van a ser circuncidados, y dice que iba a haber una ley así como para ellos como para los extranjeros. ¿De qué me está hablando esto? Y quisiera poner un ejemplo para que lo entendamos. Supongamos que usted está en su casa, que en su casa usted tiene costumbres, usted tiene reglas, usted tiene celebraciones, usted tiene días especiales en los que tal vez hace una cosa, otra cosa, así como usted está acostumbrado a hacer las cosas en su casa. Porque en su casa nadie le dice cómo hacer las cosas, nadie le pone las reglas a usted más que usted puede decir, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y qué es lo que va a hacer? Las cosas que Dios manda en su casa. Pero imagínese que un día usted esté en su casa y que de repente un extraño, un extranjero, así se lo voy a poner como este ejemplo para que lo podamos entender, que de repente abre la puerta y se mete un extraño, un extranjero a su casa, y usted le dice: bueno, te voy a dejar que vivas en mi casa también. Yo pienso que por un momento a lo mejor muchos de nosotros no haríamos algo así. No dejaríamos a un extraño entrar a nuestra casa, ni a un extranjero. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles son sus hábitos, no sabemos quién es, no sabemos qué ha hecho, desconfiaríamos de tal persona. Pero esto es de lo que está hablando la Escritura, y por eso quiero que veamos este concepto, porque a veces la gente, como por ejemplo en Estados Unidos, que se habla mucho de esto, y la gente no tiene este concepto escritural de lo que es un extranjero o un extraño, aunque nosotros sabemos que gran parte de Estados Unidos le pertenecía a México y que fue vendido. Pero bueno, esa es otra cosa. Ahora, sigamos con este ejemplo. Supongamos que usted está en su casa, llega un extraño, un extranjero, abre su puerta, se mete a su casa, y usted tiene la decisión: ¿lo dejaré vivir aquí en mi casa? ¿Dejaré que entre a mi casa y que viva aquí, poniendo tal vez en peligro su familia, tal vez exponiendo su casa para otras personas? Porque esto es lo que estamos leyendo, esto era lo que estaba pasando. Por eso le dice el Señor: si algún extranjero morare contigo. ¿Qué quiere decir eso? Si vive contigo, si está viviendo ahí contigo. Entonces mire, este ejemplo que le quiero explicar. Entra alguien y usted dice: yo en mi casa serviremos al Señor. En su casa se ora, en su casa se ayuna, en su casa se alaba al Señor, en su casa usted hace todas las cosas para Dios. Pero imagínese que un día usted llega a su casa y de repente encuentre un altar para la muerte,
Y que usted diga, ¿qué fue lo que pasó en mi casa? ¿Por qué está este altar aquí? Y usted se da cuenta que esa persona extraña, persona extranjera vino y trajo una costumbre a su casa que no debe de estar ahí. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel en muchas ocasiones, y ahorita lo vamos a estar leyendo. Por eso el Señor le explicó a Israel y le dio ley, y le dijo, como yo te di ley a ti, al natural, le dijo, va a ser la misma ley para el natural como para el extranjero. Es decir, si aquel que quería celebrar las fiestas, voy a volver a leer esta cita, y dices, mas si algún extranjero, vuelvo a repetir, morare contigo, si vive contigo, y quisiere celebrar, es decir, si quiere ahora ser parte de mi pueblo, si quiere ser parte de las celebraciones que yo les doy, dice, séale circuncidado todo varón. ¿Qué le dice? Tienen que ellos adaptarse a lo que yo les he ordenado. Tienen ellos que adaptarse a lo que se practica dentro de mi pueblo. Y dice, entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Entonces dice, pero ninguno incircunciso, es decir, ninguno que no quiera seguir las normas, las leyes, los estatutos, los mandamientos que yo les doy a ustedes, no puede comer de ella, no puede celebrarlo, porque la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Ahora, creo que este ejemplo es, a lo mejor algunos pueden decir, ay pastor, este ejemplo está así medio como que nos sacude, pero eso es lo que está hablando la Escritura, de alguien que se pueda meter a su casa, de alguien que se pueda meter a donde usted vive y estar con usted y que le quiera cambiar a usted las costumbres. No, antes bien, cuando una persona llegue a su casa, si en algún momento en su vida usted ha dejado a alguien más vivir en su casa, ¿qué es lo que usted le va a decir a esta persona? ¿Sabes qué? Aquí tenemos reglas en mi casa. Y en esta casa adoramos a Dios. Y en esta casa bendecimos al Señor. Y en esta casa creemos en el Señor. Y tú te tienes que adaptar a esta casa si quieres vivir aquí. Por eso la Escritura es clara. Y eso es lo que es un extranjero, conforme la Escritura nos habla. Ahora, esto es lo que muchas veces ha pasado en Estados Unidos también. Hay gente de todas partes del mundo allá. Yo nací en Estados Unidos, yo soy de Orange County, de la ciudad de Orange. En la escuela tuve amigos de Alemania, tuve amistades franceses, de Vietnam, de diferentes partes del mundo, de África, de todo lugar en la que usted pueda pensar. En la escuela yo tuve amistades y maestros también de Europa, de España, de tantos lugares que usted pueda pensar. Hay naciones de todas partes en Estados Unidos. Ahora, imagínese usted, porque muchos hoy en día se ponen a decir, ay, ¿por qué? Por ejemplo, ahorita que acaba de subir a ser presidente este hombre llamado Donald Trump, que en verdad yo no lo conozco, no sé qué pensamientos tiene, no sé qué ideología tiene, pero mucha gente lo critica, y una de las grandes cosas que critican es que él dice que no quiere que entren extranjeros al país. Ahora, si nosotros vemos este pensamiento, pues es lo normal de todo país. Aquí en México pasa mucha gente que va para allá y aquí tampoco se les recibe bien. Aquí tampoco cree usted que, ay, sí ven, no, los golpean, unos hasta terminan muertos porque vienen, de hecho aquí en esta ciudad pasa ese tren que va para allá y siempre va lleno de gente de Centroamérica y pasa por este lugar también. No son bien recibidos aquí tampoco, como tal vez allá también tendrán dificultad de entrar. ¿Por qué? Porque son extranjeros, porque es gente que viene de otras partes. Ahora, hay leyes que Dios estableció para esto. Y fíjese, a lo mejor usted no lo ha revisado, pero son cosas tremendísimas las que Dios estableció acerca de los extranjeros. Ahora, es algo normal, es como le digo, ¿a usted le gustaría que un extraño entre a su casa y que empiece a cambiar la cultura en su casa?
que empiece a cambiar las tradiciones en su casa, que empiece a cambiar las cosas, así como le digo, porque esto fue lo que le pasó a Israel. ¿Qué fue lo que pasó al rey Salomón? Dice la Escritura, y ahorita lo vamos a leer, fue un hombre escogido por Dios. Dios lo amaba, dice, ahorita lo vamos a leer, pero las mujeres extranjeras hicieron que su corazón se alejara de su Dios, y dice que terminó adorando a otros dioses. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque es como lo que le estoy diciendo. Llega alguien a tu casa y empieza a quererte poner tradiciones, costumbres que son para adoración de otros dioses. Por eso Dios le dijo a su pueblo, no aprenderéis ni haréis conforme a las costumbres de las naciones. Ahora, mire esto acerca de los extranjeros. Le dice el Señor, si ellos quieren participar de lo tuyo, les dice el Señor, tienen que aplicarse la ley que yo te he dado a ti. Tienen que adaptarse a la palabra que yo te he dado a ti. Pero mire qué más dice. Éxodo capítulo 22, verso 21 dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Ahora, otra de las cosas que el Señor le habla a su pueblo Israel, les dice, no te olvides que tú también fuiste extranjero, no te olvides que tú también participaste de esto, y les dice, no puedes engañar al extranjero, no lo puedes angustiar. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente en Estados Unidos? Es engañada, es angustiada. ¿Por qué? Porque le dicen, es que tú no tienes derecho, es que tú viniste aquí legalmente, y se aprovechan de esas personas. Ahora, los que somos hijos de Dios, los que tenemos este conocimiento, sabemos que una de las cosas que Dios le habló a su pueblo, diciéndole acerca de los extranjeros, de los foráneos, es que no los puedes engañar, es que no los debes angustiar, no debes de usarlos para trabajar en una manera incorrecta y sacar un mal provecho de esto en la vida por la vida de ellos. Y nosotros podemos leer, estas son unas citas de las que habla de esto, pero hay muchas más que nosotros podemos revisar en la Escritura hablando de todo esto de los extranjeros. Ahora, vamos a ver otra cosa más. Éxodo 23:12 dice, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Porque hoy en día, allá, por ejemplo, en Estados Unidos, es un lugar donde se está participando de esto tan terriblemente, y usan incluso a las personas, a los extranjeros, se aprovechan de ellos y, ¿qué es lo que hacen? Los hacen trabajar en una manera tan terrible, es decir, los exprimen. Los están agarrando, pero la palabra nos enseña que había una ley y que le dice el séptimo día vas a reposar, pero también el extranjero, el foráneo, tiene que descansar. Ahora, como le decía, en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa con los extranjeros? Muchas veces los matan en los trabajos, los usan, que hagan tantas cosas que obviamente es como mucha gente dice, ay, ¿por qué los mexicanos muchas veces los usan, por ejemplo, para la pizca allá en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque a lo mejor otras razas no lo quieren hacer. Y ellos son los que lo hacen, un trabajo tan terrible, tan matado y a veces hasta mal pagado. Bueno, yo creo que ya ha habido muchas cosas que si usted es de Estados Unidos y sobre todo en California, hubo unos derechos y un hombre llamado Julio César que estuvo también peleando por los derechos de estas personas, de los campesinos. Ahora, esto es terrible porque nosotros podemos ver que la Escritura, desde la Escritura ya se le enseñaba a Israel que iba a trabajar 6 días y iba a reposar el séptimo, pero no solamente ellos, también los extranjeros. Porque dentro del pueblo de Israel, aunque usted no lo crea, siendo ellos esclavos y estando en otros lugares, también había gente extranjera con ellos.
También había gente que estaba con ellos que eran extranjeros. Y por eso el Señor ahí les dice, en la cita que ya leímos, les dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás. Le dice el Señor, porque extranjero fuiste tú también en la tierra de Egipto. No te olvides que tú eras extranjero en esa tierra. No te olvides de lo que viviste allí en Egipto. Por lo tanto, tú no puedes angustiar al extranjero que esté contigo. Y qué terrible es que esa es una de las cosas que está pasando en Estados Unidos. Porque hoy en día que este hombre llegó a la presidencia, y mucha gente se espanta y dice, es que nos van a sacar de aquí, nos van a sacar del país, somos extranjeros, pero hay leyes en la Escritura acerca de esto también. Ahora, le vuelvo a repetir, tenemos que tener el concepto verdadero de la que la Escritura enseña acerca del extranjero. ¿De qué es un extranjero? Le vuelvo a repetir, ¿a quién de nosotros nos gustaría que entrara una persona a nuestra casa, un extraño, y que estuviera aquí en nuestra casa viviendo sin que nosotros le demos permiso? ¿Nos gustaría eso? Si nos ponemos a pensar, eso es lo que se refiere a un extranjero en la Escritura. Por eso el Señor le dijo, si hay alguien que vive contigo, que es un extraño, un extranjero, para que participe de la bendición, de las fiestas y de todo eso, tiene que seguir la misma ley que tú estás siguiendo. Y por eso ahí en la cita que leímos al inicio, decía, si quiere participar, que se circuncide, es decir, que siga lo que yo les he mandado a ustedes. Ahora, aquí en Levítico 19:34, dice, como a un natural de vosotros tendréis, dice, al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros, les vuelvo a repetir aquí, fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Lo menciona que Él es el que ha hablado, que Él es el que ha dicho esto. Ahora, mire qué terrible. El Señor le dice a Israel, hay extranjeros que viven contigo, pero les dice, los tienes que amar como a ti mismo. Ahora, esto nosotros, por ejemplo, yo ahorita estoy aquí en México, yo soy de Estados Unidos, le vuelvo a repetir, pero estoy aquí en México. Pero ustedes que están allá en Estados Unidos, ¿cómo tienen que tratar al extranjero? ¿Cómo debes de tratar tú al extranjero? Porque tal vez un día tú fuiste extranjero, a lo mejor ya tienes la residencia, a lo mejor ya tienes papeles, a lo mejor ya estás allá legalmente, pero ¿qué tal con la gente que todavía no está así? ¿Cómo los tratas? Porque mire, no se moleste conmigo los que oyen este video, esta predicación que viven en Estados Unidos. No quiero que se moleste conmigo, pero el tiempo que yo estuve en Estados Unidos y el tiempo que yo trabajé allá, me di cuenta de algo terrible que pasa en los lugares. Ahora, le vuelvo a repetir, yo soy ciudadano americano, pero déjeme le digo algo, muchas veces en las fábricas, en los lugares donde uno trabaja, ¿sabe quién es el que no quiere que crezcas más, que avances a otra posición en tu trabajo? Muchas veces la misma gente de donde tú eres, la misma gente de tu raza, es la que te detiene para no crecer. Y la Escritura a nosotros nos marca que al extranjero lo debemos de amar como a nosotros mismos. Le dice aquí el Señor a su pueblo Israel. Yo te pregunto a ti que estás allá, ¿cómo tratas a la gente que todavía no tiene papeles, que a lo mejor tú ya los tienes, y tú dices, ay, pues que sí, que los echen para afuera ya todos los que no tienen? ¿Y cómo los tratas tú? Acuérdate que tú también fuiste extranjero, acuérdate que no se te olvide. Por eso el Señor a Israel les dice, no se olviden que ustedes fueron extranjeros allá en Egipto, no se olviden lo que vivieron allá. No sean ustedes como ellos los trataron ustedes. Ustedes, les dice el Señor aquí en Levítico 19, ámenlos como ustedes mismos. Ámenlos. Y yo les animo a todos los que vean este video que viven en Estados Unidos, ayuden a los extranjeros, ámenlos. Si les pueden echar la mano, échenle la mano, porque es importante que nosotros, los que conocemos de la palabra, el Señor es el mismo, el Dios que Israel tenía es el mismo Dios que nosotros tenemos. ¿Y qué le dijo ese Dios a su pueblo Israel?
como a natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Eso le enseñó el Señor a su pueblo Israel, de tal manera que nosotros también lo tenemos que vivir. No podemos nosotros hacerle mala cara a alguien porque es extranjero, porque, ay, no, es que a mí no me caen bien los de tal raza, los de tal color, no, todos, dice el Señor, ámalos como a ti mismo. No se te olvide. No vaya a ser que un día tú vayas a ser extranjero en otro país y te traten mal. ¿Por qué? Porque lo que el hombre siembra es también lo que va a segar. Ahora, ¿qué más dice? Levítico 24:16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Ahora, así también como el Señor les dice, tienes que amarlo al extranjero, tienes que respetarlo, tienes que, si él quiere participar de las fiestas, tienes que ayudarlo para que sea partícipe de esto. Pero de igual manera, como decía ya en Éxodo, la misma ley que se le aplica al natural, se le aplica al extranjero. ¿Y qué quiere decir esto? Que una vez que el extranjero esté en tu casa, así como lo hablábamos, también se le aplica la ley. De tal manera que el Señor, así como le aplicaba la ley a Israel y que le decía, si es blasfemado el nombre, sea por Israel, sea por un extranjero, morirá apedreado. Es decir, por eso le digo, mire, ninguno de nosotros nos gustaría que entre un extraño, un extranjero a nuestra casa y que lo dejemos vivir aquí y que haga lo que quiera. Claro que no. ¿Por qué? Porque todos tenemos costumbres diferentes y no vamos a permitir que entren a nuestra casa y que dentro de nuestra misma casa, porque yo creo que a más de alguno le ha pasado, y sobre todo allá en Estados Unidos, que tal vez hay personas que sí, ya sean residentes, que ya sean nacionalizados allá, y que de repente vean a alguien que viene de otro país y le ayuden en su casa. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Puede llegar esa persona y poner música mundana, si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, y esa gente pone música mundana en su casa. Y a lo mejor hasta pone ahí trae ahí hasta su ídolo y lo puede hasta poner ahí en medio de su casa. Y eso es exactamente lo que el Señor le habló a Israel, que no permitiera que pasara eso en medio de ellos. Y lo vamos a leer. Levítico 24:22 nos sigue hablando y nos sigue diciendo, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ese mismo estatuto, es decir, en la misma casa se debe de regir un orden de reglas, y esas reglas se tienen que respetar por todos los que están dentro de esa casa. Y en este caso está hablando también de un territorio, de un país o de un lugar donde uno habita. Levítico 25:35 dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. Es decir, está hablando aquí del hermano, pero hace referencia de cómo uno debe de ser con aquel que es extranjero y aquel que es forastero. Porque es algo interesante, me llama mucho la atención de cómo Dios le hablaba a su pueblo y le decía que tenía que ser de bendición para las naciones, para la gente que se acercara a ellos. Incluso, mire, algo terrible, ahorita lo vamos a leer, pero algo que me impacta tremendamente es el hecho de que gente que ni era del pueblo de Israel vivía con ellos. ¿Por qué cree que vivían con ellos? Porque desde Éxodo se los dice el Señor. Desde Éxodo les dice, si un extraño vive contigo, así, 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 así. Y les marca el Señor. ¿Por qué vivían extranjeros y extraños en medio del pueblo de Israel? Porque veían cómo Dios los bendecía. Porque veían la protección de Dios. Porque veían la bendición y ellos querían esa bendición y participar de ello. Por tanto, se acercaban a ellos. Pero el Señor también les decía, como lo que leímos, ámalos, no los angusties, no los uses, no los exprimas. Pero mire qué más. Nehemías 13:25 dice esta porción, y es de lo que le decía, por lo que el Señor se molestaba
Es decir, debemos de amarlos a los extranjeros, debemos de ayudarlos a los extranjeros, pero debemos de ponerle las reglas establecidas. No pueden hacer lo que quieran en nuestra casa. Eso no lo podemos permitir, porque mira, aquí está la cita. Nehemías capítulo 13, verso 25, dice el Señor: y reñí con ellos y los maldije, y los herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, dice, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Y sigue diciendo, verso 26, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien, dice, que en muchas naciones no hubo rey como él. Dice que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar. ¿Quién? Las mujeres extranjeras. En esta porción nos habla de esto que le explicaba yo. Hay un peligro también con los extranjeros. Hay un peligro con los extraños. ¿Qué fueron lo que hicieron estas mujeres con el corazón de Salomón? En esta cita vemos esto, pero hay otras citas que hablan de esto mismo tema. Y dice la Escritura que ellas desviaron su corazón a servir a otros dioses, a adorar otros dioses. ¿Por qué? Porque Salomón las agarró, las tuvo para él, mujeres extrañas, lo cual el Señor les había dicho que no hicieran, pero aparte de haber hecho eso, adoró los dioses que ellos adoraban. Y hicieron, dice la Escritura, que era amado de su Dios, pero estas mujeres lo hicieron pecar y alejaron su corazón del Dios verdadero. Por eso le digo, hay que tener cuidado también con los extranjeros. ¿Por qué? Porque usted no sabe si un extranjero se le quiere acercar a usted para desviarlo de lo que Dios quiere en su vida. Por eso es importante. Por eso le digo, yo cuando oigo de cualquiera, no solamente del país de Estados Unidos, que es el que a lo mejor aquí en México más se critica, y que dice uno, ay, ¿por qué no nos quieren ahí? ¿Por qué nos quieren sacar? Pues muchas de las cosas que ha sufrido Estados Unidos desde su inicio, que nosotros los que somos de allá o que hemos estudiado la historia de Estados Unidos sabemos que fue habitado de cuando ellos empezaron en las colonias por mucha gente que creía en Dios. De hecho se fueron huyendo para allá, y muchos de ellos, déjeme le digo, si usted no sabía este dato, de hecho eran judíos los que llegaron allá. Muchos de ellos eran judíos huyendo de las cosas que estaban pasando en Europa, y llegaron allá a colonizar aquellos lugares. Y lo primero que hicieron ellos, que es un día festivo allá en Estados Unidos, el Thanksgiving Day, que es un día de acción de gracias, y la primera vez que lo celebraron fue porque Dios los había bendecido en aquel país. Ahora, desde aquel tiempo hasta el día de hoy, tantas naciones fueron a habitar aquel lugar, pero también se llevaron sus costumbres, también se llevaron su idolatría, también se llevaron, de tal manera que la ley que había sido establecida en Estados Unidos y la constitución que había sido formada por parte de la escritura, de los mandamientos, porque así fue como se hizo aquel país. Todo se fue corrompiendo. ¿Por qué? Porque también permitieron que entraran todas aquellas naciones y empezaran a meter, qué bueno que fueran todos y que habitaran allá y que hicieran un gran país, pero lo malo fue que también empezaron a meter toda la idolatría, todas las cosas malas, todas las naciones que fueron, y se convirtió, como lo que dice la Escritura, en guarida de demonios, por la mezcolanza que hay allá, tantas sectas que hay, tanta idolatría, tantas cosas que hay allá, que usted no se daría cuenta. Pero ¿quién las llevó para allá? No fueron los primeros que fueron a colonizar a aquel país, ¿no? Sino fueron todas las naciones que se fueron después y que empezaron a agrandar aquel país, pero a hacerlo en una manera terrible. Ahora, por eso hoy en día está sufriendo tales cosas Estados Unidos, por todo lo que ha metido. Era un país donde antes oraba. Yo recuerdo cuando yo era niño, todavía a mí me tocó orar en la escuela. Antes de que se iniciara la clase, el día de clase, se oraba en el salón. Yo recuerdo ese día.
Por eso, pero hoy en día ya no se participa la oración, ya no se participa el que uno pueda leer la Biblia o llevarla a la escuela, ya no lo permiten. Pero por eso es tan importante que hoy en día ya todo eso se ha quitado la Biblia, se ha quitado aquellas cosas que en un principio se habían hecho. Ahora, por eso está sufriendo esta situación tan terrible este país. Ahora, nosotros podemos ver que qué fue lo que hizo estas mujeres con el rey Salomón. Dice que su corazón lo desviaron su corazón de las cosas que Dios había marcado en un principio. Mire qué terrible. Por eso es que hay que tener cuidado. Sí, como dice la Escritura, hay que amarlos, hay que ayudarlos, hay que estar con ellos, pero el Señor les decía, tienen que adaptarse a los mandamientos que yo les he dado. No pueden permitir que lleguen y que ellos hagan lo que ellos quieran. No, si van a vivir con ustedes, si van a estar con ustedes, que ellos estén adaptándose a mi palabra que yo les he dado. Ahora, mire, ¿qué más? Ezequiel capítulo 44 verso 6 dice, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. ¿Por qué les dice de vuestras abominaciones? De traer, ¿qué dice? Extranjeros, incircuncisos de corazón, incircuncisos de carne, para estar en mi santuario. ¿Y qué era lo que hacían al meterse a la casa del Señor? Y dice, los metían al santuario y dicen, y para contaminar mi casa, de ofrecerme mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Ahora, está hablando de lo mismo que le estaba explicando ahorita. Dejaron que entraran los extranjeros, pero empezaron a contaminar la casa, empezaron a contaminar el santuario, empezaron a hacer abominaciones. ¿Por qué? Porque Israel no supo manejar las cosas con los extranjeros. Pues ¿cómo? Usted también me podrá decir, pues ¿cómo? Mire, le voy a decir algo y no quiero que se me enoje, por favor, los que ven el video allá en Estados Unidos, pero usted mismo sabe. Si usted vive allá, usted lo ha visto. Usted puede andar en su vehículo y ir a las áreas donde vive tal tipo de personas y va a ver cómo está. Ir a los restaurantes de por ahí y va a ver cómo están. Pero también va a otro lugar donde hay otras razas y usted se va a dar cuenta que se han llevado su cultura, se han llevado su mentalidad, se han llevado su manera de ser. Igual del país de donde ellos salieron, quieren hacerlo igual allá. Y usted ve cómo descuidan las cosas, cómo descuidan sus casas, cómo descuidan los restaurantes, los baños. Si usted va a un baño allá en Estados Unidos, usted, mire, porque usted si vive allá, usted me va a entender. Alguien que no ha vivido en Estados Unidos, ni para qué habla, ni para qué dice, porque yo he oído a mucha gente que habla de Estados Unidos, no, es que allá en Estados Unidos, que esto y que el otro, y les pregunto yo, ¿ya viviste tú en Estados Unidos? Para decir, no, pues no, pero dicen, no, usted no puede decir algo si usted no ha vivido. Mire, yo desde que nací hasta los 19 años, vivía allá en Estados Unidos, y yo le digo, mire, porque yo lo vi. ¿Cómo es que cuando uno va a unos territorios se ve la gente que vive ahí, cómo es que cuida las cosas? ¿Cómo es que ellos están acostumbrados? Pero es porque se llevaron muchas veces las costumbres de sus países, la manera de vivir en su país. Y por eso le digo, a Israel le pasó, pero en el sentido espiritual. Por eso le digo, hay que amar a los extranjeros, hay que ayudarlos, hay que bendecirlos, pero también hay que tener cuidado, porque la Escritura dice, hermano amado, que Israel, mire, el Señor le dijo, ustedes y sus abominaciones, porque traen a los extranjeros y los dejan que entren a mi santuario, los dejan que entran a mi casa, la contaminan. ¿Por qué? Porque tal vez aquellos extranjeros de los que habla aquí esta porción, no se adaptaron a lo que el Señor les había enviado, no se adaptaron a lo que el Señor les había ordenado y obviamente pues estaban haciendo las cosas mal. A lo mejor los extranjeros les llamó la atención
cómo veían que ofrecían a Dios el sacrificio, el pueblo de Israel, cómo veían que Dios había un respaldo de parte de él en su casa, en su santuario, sentían, yo creo, hasta la presencia, pero a lo mejor hasta dijeron, queremos también, y en lugar de que Israel les dijera, a ver, ¿quieren? Pues van a seguir la palabra que el Señor nos mandó. No, los pusieron a oficiar, a funcionar, y contaminaron la casa, contaminaron el santuario. Entonces, mire, vamos a seguir. Ezequiel capítulo 44, verso 8 dice, pues no habéis guardado lo establecido. No habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. Imagínense cómo iban a ponerlos a ellos si no sabían ni cómo se tenía que hacer. Así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón, incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Ok, pero vamos a seguir viendo, mire, Esther capítulo 8, verso 17, como le decía, algo que le explicaba ahorita hace un momento, es que me impacta ver cómo las naciones siempre se acercaban al pueblo de Israel, cómo siempre hasta querían ser judíos, mire, porque hoy en día se cree o se piensa que hoy en día es cuando está que la gente quiere judaizar, que la gente quiere que sean judíos, pero voy a estar tocando un tema en estos días acerca de quién es un judío y qué es ser israelita. Vamos a verlo conforme la Escritura, pero desde el tiempo antiguo las naciones veían a Israel, las naciones veían a los judíos y querían ser como ellos. Y muchos de ellos sí se les permitió ser parte del pueblo, así como Israel. ¿Por qué cree que le dieron las leyes de los extranjeros el Señor? Porque vio cómo los extranjeros se apegaban a ellos, vio cómo iban hacia ellos, y aquí lo podemos testificar también en Esther capítulo 8, verso 17. Mire lo que dice aquí. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron gran alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían, ¿qué dice? Se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Mire, muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. Desde el tiempo de Esther, ya mucha gente de la tierra, pueblos de la tierra, se hacían judíos. ¿Cómo es que se hacían judíos? Pues conforme a la ley que leímos allá en Éxodo, donde el Señor les dijo, si hay extranjeros que vivan con ustedes, tienen que seguir la misma palabra que yo les he hablado a ustedes. Era de la manera que podían vivir. Era de la manera que podían ellos celebrar y participar de la bendición, y nosotros lo vemos aquí una vez más, aquí como los judíos, dice que muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque veían lo que Dios estaba haciendo. Ok, Hechos 10:28, también vemos una porción en el Nuevo Testamento, y dice aquí, Hechos 10:28, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, porque esta era la mentalidad también desde aquel entonces, pero dice el apóstol, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ok, déjenme le explico esto, porque en aquel entonces sabemos que había un problema terrible, y que de hecho se quedó así como sin arreglar desde aquel entonces, porque nosotros vemos que había una contienda entre los apóstoles y el concilio de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo usted sabe que el apóstol Pablo andaba predicando, hermano, en todo lugar donde conocido, y mucha gente se estaba convirtiendo, muchos gentiles, pero había un problema. Cuando se convertían, seguían practicando las mismas cosas, seguían comiendo las mismas cosas, y para un judío eso era algo muy, muy terrible, porque ellos obviamente iban desde aquel tiempo antiguo Dios les había dicho lo que era limpio y lo que era impuro, y entonces ellos no podían comer lo que fuera, y entonces por eso había un problema.
Por eso el judío no quería comer con los gentiles, porque imagínese usted por acá tratando de comerse el alimento puro, santificado, y por el otro lado carnitas, puerco y todo eso, lo que no se podía comer el judío. Entonces era un problema, y por eso el judío no se podía acercar. Por eso dice que era abominable. Era abominable para ellos que un varón judío se pudiera juntar o acercarse a un extranjero por las prácticas que tenía. Pero Dios le habló esta visión al apóstol Pedro. Nosotros lo podemos ver que bajó aquel lienzo y le dijo mata y come, y le dijo que todo aquello que él veía, porque Pedro dijo yo no puedo comer cosa inmunda, y le dijo el Señor no llames inmundo lo que yo he limpiado. Pero no se refería exactamente a los animales, sino que se refería al pueblo gentil. De tal manera que nos enseña la Escritura, de cómo un extranjero, porque nosotros también éramos extranjeros, déjame le cuento, espiritualmente nosotros éramos extranjeros. Por eso desde la antigüedad el Señor le mandó a Israel, ámalos como a ti mismo a los extranjeros, ayúdalos. No vayas a angustiarlos, no se te olvide que tú también fuiste extranjero en Egipto. ¿Pero por qué? Porque cuando venía el nuevo pacto, nosotros íbamos a entender que nosotros también éramos extranjeros en las cosas que a Dios se refieren. Y nosotros lo podemos ver en Efesios capítulo 2, verso 18. Mira lo que dice ahí la Escritura. Porque por medio de él, dice, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois, dice, extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire, la Escritura nos dice que antes éramos extranjeros, pero ya no lo somos. ¿Por qué? Porque fuimos injertados al olivo. Entonces, mire qué importante entender esto. Todo esto que está pasando incluso en Estados Unidos y aquí en México, todo lo que se comenta, déjeme le digo que tiene un trasfondo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros igual, así éramos extranjeros. Nosotros podemos ser extranjeros y hay gente que puede ser extranjera, pero el Señor por eso da palabra acerca de esto y nos enseña que incluso nosotros espiritualmente éramos extranjeros, pero su palabra ahora nos dice que nosotros por ese sacrificio, que nosotros tenemos una entrada por el Espíritu al Padre, y nos dice ahora ya no somos extranjeros, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso yo te invito, hermano amado, que veas esta enseñanza, este video, donde quiera que tú te encuentres. Hay que nosotros también seguir esta palabra. Hay que nosotros no olvidar que también a lo mejor nosotros fuimos extranjeros, pero que no aprendamos las cosas que nos van a perjudicar en nuestra vida, sino que seamos de bendición a los extranjeros.